Adolfo Ruiz Cortines nació en diciembre de 1889 en el puerto de Veracruz, hijo de un agente aduanal que murió antes de su nacimiento. Después de estudiar con los jesuitas y en el Instituto Veracruzano, a los 15 años comenzó a trabajar como contador en el puerto. Desde entonces, destacó por su habilidad con los números, que aplicaba en el trabajo y en uno de sus pasatiempos favoritos, el dominó. Hay indicios de que en 1914, cuando tropas de los Estados Unidos ocuparon Veracruz, Ruiz Cortines estuvo trabajando para los invasores. Él siempre lo negó y aseguró que por entonces estaba en la Ciudad de México. Lo cierto es que en 1915 el futuro presidente de México se unió al ejército constitucionalista para pelear contra Pancho Villa. En 1920 Ruiz Cortines se adhirió al Plan de Agua Prieta, con el que Obregón y Calles se rebelaron contra Venustiano Carranza. Él fue el encargado de rescatar el tesoro nacional que Carranza, en su huida, había embarcado en vagones de ferrocarril y lo entregó al presidente interino Adolfo de la Huerta. En 1926, Ruiz Cortines se dio de baja del ejército. Ya para entonces trabajaba en el Departamento de Estadística Nacional, donde permanecería hasta 1935. Entonces, a los no tan tiernos 45 años, empezó su carrera política en el puesto de oficial mayor del gobierno del Distrito Federal. En 36, cuando Miguel Alemán Valdés llegó a la gobernatura de Veracruz, Ruiz Cortines tenía ya una amistad firme con él. Alemán, por lo tanto, apoyó su candidatura a diputado federal por el distrito de Tuxpan, en el que resultó electo en 1937. Manuel Ávila Camacho lo nombró tesorero general de su campaña y de ahí, en una carrera rápida e ininterrumpida, llegó a ser gobernador de Veracruz. En su gobierno, Ruiz Cortines se distinguió por ser discreto y eficaz y por luchar contra la corrupción. Siempre fue un hombre austero pero elegante, que gustaba usar corbatas de moño, pulcro y muy supersticioso. En 48, Ruiz Cortines solicitó licencia a su cargo como gobernador de Veracruz para ocupar el de secretario de Gobernación, al que lo llamó su amigo y paisano, el presidente Miguel Alemán. 3 años después, el propio Alemán lo destapó como candidato a la presidencia de la República por el PRI. En su toma de posesión, el 1 de diciembre de 1952, Ruiz Cortines dejó en claro que su gobierno adoptaría una política de austeridad, declaración que se leyó como un ataque velado a Miguel Alemán. «Prefiero que no se hagan obras, pero que la gente no padezca hambre», declaró. Así comenzó su gobierno, frustrando contratos chuecos y vigilando el gasto público. Durante su primer informe de gobierno, Ruiz Cortines dio una larga lista de cifras deplorables sobre México. El 42% de la población era analfabeta. 19 millones de campesinos vivían marginados y 60% de la población recibía una quinta parte de todo el ingreso nacional. Quizá por eso Ruiz Cortines fue casi teatral en la aplicación de su política de honradez y austeridad. Hasta permitía que los policías lo pararan si su chofer se pasaba un semáforo en alto. Quedaba claro así, desde los más altos niveles del gobierno, que no se toleraría la deshonestidad y el despilfarro. Sus bienes, Ruiz Cortines declaró al inicio del sexenio, equivalían a $35,000, muy lejos de la riqueza de su predecesor. Además, en su gabinete, a diferencia de Miguel Alemán, no colocó a sus amigos. Durante su sexenio, Ruiz Cortines expandió el IMSS, creó la Comisión Nacional de Energía Nuclear y puso un nuevo interés en el campo, impulsando, aunque limitadamente, el reparto agrario, los seguros agrícolas y la mejora en las condiciones de vida de los campesinos. En 53, logró que se aprobara el voto a las mujeres, aunque en aquel sistema político, el voto, femenino o masculino, servía en realidad para muy poco. Al acercarse el final de su sexenio, hubo 2 fuertes movimientos de protesta contra su gobierno. El primero de ellos fue el de los maestros, que buscaban mejoras salariales. Su líder, Otón Salazar, tomó el edificio de la Secretaría de Educación Pública durante 36 días. En abril de 58, una gran marcha de maestros terminó en una represión policíaca y el encarcelamiento de Salazar en el penal de Lecumberri. El segundo movimiento fue el de los ferrocarrileros, inconformes con sus salarios y con el llamado charrismo sindical del líder Jesús Díaz de León. En este caso, Ruiz Cortines accedió a algunas de las condiciones de los manifestantes, pero en realidad heredó el problema a su sucesor, contra quien estallaría la gran huelga ferrocarrilera de 1959. Después de dejar la presidencia a Adolfo López Mateos, Ruiz Cortines cumplió a cabalidad la regla no escrita de no estorbar al nuevo presidente. Él mismo declaró que pertenecía a la augusta institución de los SEX, quienes tienen como primer deber respetar al que es y evidenciar absoluta disciplina. Fue nombrado delegado fiduciario de Nacional Financiera, cargo en el que se negó a percibir un salario. En 1962, Ruiz Cortines se retiró a su natal Veracruz, donde falleció con la austeridad con la que había vivido, prácticamente alejado de amigos y familiares, en 1973.